Y ayer la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, estuvo con el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva. Beatriz, gusto en saludarla. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. Buenos días a todas y todos. El motivo de esta visita con Roque Villanueva, ¿qué fue lo que reclamó ahí el PRD y a qué se compromete Humberto Roque Villanueva pues con este activismo de la Iglesia Católica? Fíjate, Ciro, que desde hace varios meses el PRD ha venido insistiendo a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, pues su intervención, como lo dice la ley en el artículo 130 de la Constitución, respecto a que debe respetarse el Estado laico en nuestro país. Y el día de ayer acudimos personalmente, después de haber enviado diferentes comunicados, en los que la Secretaría de Gobernación pues ha sido omisa y nos había dicho que bueno, acudiéramos a CONAPRED y es suficiente, pero quienes tienen la obligación constitucional pues es la Secretaría de Gobernación de hacer el llamado a las iglesias, de no intervenir en cuestiones políticas en el país y de no hacer que con su activismo político intervengan indebidamente en el desarrollo del país, porque ya no estamos en el siglo XIX y nos lo dijo ayer el subsecretario, sí, que ellos también ven con preocupación, pero nosotros les pedimos que no solo vean con preocupación, sino que actúen, porque es en las atrios de las iglesias, con algunos jerarcos católicos, donde se está incitando al odio y a la discriminación. Este es un tema prioritario, Beatriz, es un tema de discriminación. Con todo respeto, esto es música para los oídos de la Iglesia y yo creo que para el gobierno también, y no es la discusión de fondo. La Iglesia está haciendo lo que le toca en un tema en donde no va a cambiar de opinión. Lo que no vemos es al México laico, al supuesto México progresista, acompañando una iniciativa de verdaderamente derechos para las personas homosexuales, porque pues irle a reclamar a la Iglesia su protagonismo en esta discusión, con todo respeto, Beatriz, a mí me parece desviar la atención central. Yo más bien le preguntaría, ¿dónde está el México, el supuestamente progresista, la supuestamente progresista parte de México, que no ha acompañado en esta batalla al presidente de la República? ¿Dónde están reclamando a la Iglesia, pidiendo que la Iglesia no se pronuncie? Yo quiero ser muy clara en esto, Ciro. Nosotros acudimos, no a las iglesias, a la Secretaría de Gobernación, quien es la autoridad que tiene que poner orden en esto. Por una razón, ¿pero orden en qué, Beatriz? Este tema pasa por este asunto de la ley de matrimonios igualitarios a intervenciones políticas, como es el caso de Morelos. En el caso específico de Morelos. Ahora vamos a Morelos. Déjeme terminar el tema de los matrimonios igualitarios. Ahora vamos al tema de Morelos. En el caso de ¿qué le reclaman a la Iglesia en el caso de su oposición a los matrimonios gay o homosexuales? ¿Qué le reclaman? Ellos están haciendo lo suyo. Nosotros estamos pidiéndole a la Secretaría de Gobernación y al PRI, desde luego, que cumplan con su palabra, con la palabra empeñada del presidente de la República, de impulsar el tema de los matrimonios igualitarios. De hecho, las iglesias pueden hacer lo propio en sus ámbitos de la fe, pero esto es un tema de derechos, en el que la gente tiene el derecho de amar y de casarse con la persona que aman, y esto ya lo dictaminó la Suprema Corte, por cierto. Entonces es un tema de adaptar las leyes de este país, es un tema de respetar el Estado, de empujar el Estado laico y un Estado de derechos en las que cualquier persona de este país no tenga ningún tipo de discriminación por su preferencia sexual, por su color de piel. De eso se trata esta ley. Y en ese sentido nosotros exigimos al PRI cumplan con lo que se comprometió el presidente. Ni más ni menos que el presidente. El PRD el 1 de septiembre va a llevar como tema central en su agenda legislativa la aprobación de la iniciativa de los matrimonios igualitarios.
Este es un tema que ha estado siempre en nuestra agenda legislativa. Para el 1 de septiembre, concretamente, con la iniciativa que ya está. Es que es el problema. El problema, vamos sobre un hecho concreto y nos responden con historia, con contexto. No, el primero de septiembre, las bancadas del PRD van a tener como en este periodo, Beatriz, van a tener como tema central la aprobación de los matrimonios igualitarios. Ha estado y seguirá estando como tema de nuestras bancadas, desde luego que, porque es una lucha histórica del PRD, no es un tema de matrimonios igualitarios, es un tema de derechos, de no discriminación, de inclusión, porque aquí todos debemos tener el derecho de amar, Ciro, el derecho de amar y de casarnos con la persona que amamos sin importar ninguna otra cosa. Me parece que eso es lo que se está en el centro de esta lucha, que tiene que ver con los derechos humanos, con la no discriminación. Hacia allá tenemos que ir, y en este sentido nosotros sí hacemos esta exigencia al PRI, a eso que tú decías, a la defensa del Estado laico, desde luego, y de los pero derechos de todos los mexicanos. Así es, de no ser discriminados, es un tema de derechos. La gente debe tener derecho de amar, la gente debe tener derecho y ser libre de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, y hasta incluso de relacionarse con la planta de su preferencia. Beatriz, ¿se comprometió a algo Humberto Roque con ustedes? En casos específicos iniciaremos una queja, por ejemplo, con el tema de Morelos y algunos otros estados que ya iniciaron en Colima, y otro caso similar hubo en su momento, porque en el caso de Morelos ya hay una ley, o sea, la ley ya está a nivel constitucional, el tema de los matrimonios igualitarios. Entonces, cuando ya las leyes están, deben ser respetadas y no incitadas a acciones de odio y de discriminación, porque eso es lo que está en el fondo. Por ejemplo, en nuestro secretario de la Diversidad, Antonio Medina, está siendo su imagen usada por órganos de difusión de la Iglesia, en algunas parroquias, su imagen de él con su hijo, él tiene un hijo adoptado también, y su pareja, y eso pues incita al odio y a la violencia. Entonces hay esos casos. El caso de Morelos, pues nosotros hemos dicho muy claramente, se iniciará una queja para ver que la Secretaría de Gobernación tome medidas en torno al obispo por su activismo político. Ya pasó del tema de los matrimonios igualitarios a el activismo político, en el que pues hay movimientos ahí en contra del gobernador, incitados desde la Iglesia. Hay que ser muy claros en eso. Nosotros pensamos que ese movimiento tiene otros orígenes, pero si quiere luego platicamos sobre el tema de Morelos. Entonces va con todo el PRD a partir de septiembre por la aprobación de matrimonios igualitarios. Desde luego ha sido una lucha nuestra. Y muy bien, Beatriz. Seguiremos en esa ruta y en el Estado laico. Gracias.